Hoy nos sumergiremos en un viaje inquietante hacia el corazón de la brujería, explorando las vidas de dos mujeres cuya sola mención evoca místicas leyendas. Tituba, la esclava que desató el caos en los juicios de Salem, y Marie Laveau, la enigmática reina del vudú de Nueva Orleans. Bienvenidos a Historias de Terror del Arcano, el lugar donde las sombras cobran vida y los relatos olvidados vuelven para susurrar misterios del pasado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una mujer pudo ser el catalizador de una histeria colectiva que marcó para siempre la historia de los Estados Unidos? Tituba, la esclava de origen africano, se convirtió en la figura central de los infames juicios de brujas de Salem en 1692. ¿Pero fue realmente una bruja o solo una víctima de la ignorancia y el racismo de su época? Su historia, cargada de intrigas y confesiones forzadas, revela un capítulo oscuro de nuestra historia que aún resuena en la actualidad. Por otro lado, viajaremos al bullicioso y misterioso Nueva Orleans del siglo XIX, donde la magia y la religión se entrelazaban en un delicado equilibrio. Allí encontramos a Marie Laveau, una mujer poderosa y carismática que no solo dominó los rituales del vudú, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y liderazgo para su comunidad. ¿Cómo logró ganarse la devoción de tantos y el temor de otros? Su legado, envuelto en misterio, aún perdura en los rituales y mitos de Nueva Orleans. Pero antes de adentrarnos en sus vidas, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees en el poder de los ecos del pasado, en las historias que nunca mueren? Si eres de los que siente un escalofrío al escuchar relatos oscuros y llenos de misterio, entonces este video es para ti. En Salem, donde el miedo pervive y las sombras de la magia guardan secretos, comienza la historia de una mujer, Tituba, acusada de abrir las puertas a algo más oscuro que el mismo infierno. Yo, Tituba, nacida del Caribe, hija de tormentas y raíces profundas, fui siempre un enigma que Salem no podía aceptar ni comprender. Cuando las noches se extendían como un velo oscuro sobre el pueblo y el bosque se retorcía bajo el peso de secretos antiguos, mis palabras no eran murmullos inofensivos. Eran órdenes dirigidas a aquello que se ocultaba en las sombras, un lenguaje primigenio que hacía temblar a los árboles y agitaba la tierra. No rogaba, ni suplicaba, invocaba. Con cada palabra reclamaba mi lugar entre las fuerzas indomables del mundo. Y fue precisamente ese vínculo, que ningún ojo humano podía descifrar, lo que selló mi condena. La noche en que todo comenzó, el cielo estaba teñido de sangre. Las estrellas titilaban con un brillo inusual, como si también ellas sintieran el peso de lo que iba a suceder. Estaba sola en el claro del bosque, rodeada de hierbas que reconocía bajo la luna y figuras talladas que no temían los ojos de su dios. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Con las manos temblorosas, encendí las velas negras que había traído de los confines de mi conocimiento. En el centro, un cuenco de madera, lleno de agua oscura, reflejaba mi rostro bajo la luz de la luna llena. Murmuré el nombre que solo los vientos del Caribe y las olas profundas conocían. El nombre que las brujas más sabias habían enterrado en sus corazones. Y el aire pareció congelarse. Un murmullo surgió del cuenco. Era leve, como si la tierra misma hablara. Cerré los ojos y recé, no al Dios de mis captores, sino al espíritu de mis ancestros. Pedí justicia y protección, pero el poder no responde como los hombres desean. No sigue órdenes ni ofrece misericordia. El fuego en las velas se elevó. Sentí una fuerza tirando de mi alma,
como si algo antiguo me estuviera evaluando, midiendo mi valor, mi voluntad. La energía era intensa, como si el bosque entero respirara conmigo, pero mi ritual no era un secreto. Ojos humanos me habían seguido, y sus corazones llenos de temor y odio llevaron su juicio ante mí, antes de que el amanecer rompiera. Fue Abigail, la niña de ojos redondos y corazón ansioso, quien gritó primero mi nombre en el juzgado del pueblo. «Tituba», dijo, «invoca al diablo en el bosque». Su voz era clara y firme, pero en sus ojos vi la chispa del miedo y del poder. Sabía lo que había visto, pero no entendía lo que significaba. Me llevaron arrastrada. Mis pies descalzos golpeaban la tierra congelada mientras las palabras de los puritanos caían sobre mí como golpes de un martillo invisible. Bruja, sirviente de Satanás, maldita. Pero en sus gritos no había justicia, solo ignorancia. El temor a lo desconocido que siempre había ardido en sus corazones como un fuego que nunca podía apagar. Me enfrentaron a preguntas, a acusaciones que carecían de sentido, pero sus ojos no buscaban respuestas. Buscaban un culpable. ¿Quién más?, me preguntaron. ¿A quién serviste? ¿Qué conjuro dijiste? Sus rostros eran una maraña de odio y desesperación, y yo entendí que la verdad no importaba. En mi celda, esa noche, el frío de las piedras se filtraba hasta mis huesos. Recordé las palabras de mi abuela, que me enseñó que el poder viene del sufrimiento, y que incluso en las cadenas, una bruja puede ser más libre que sus verdugos. Cerré los ojos y sentí el aire húmedo a mi alrededor. Allí, en la oscuridad, entendí que mi destino no sería la sumisión, no sería el silencio. El día de mi ejecución llegó con un amanecer extraño, teñido de un naranja demasiado intenso, como si el cielo mismo anticipara el horror. Las campanas de la iglesia resonaron con un tono opaco, arrastrando a los habitantes de Salem a la plaza central. Sus rostros eran máscaras de curiosidad mórbida, miedo y algo peor, satisfacción. Me llevaron en un carro de madera chirriante, con las manos atadas frente a mí, con cuerdas que mordían mi carne. Mi cuerpo estaba débil por los días en la celda húmeda y oscura, pero mi espíritu no había cedido. Mientras el carro avanzaba, los murmullos del gentío se mezclaban con el crujir de las ruedas. Podía sentir sus miradas clavándose en mí como cuchillas. Algunos rezaban, pero no por mi alma. Rezaban para protegerse de la furia de la bruja. El aire olía a ceniza incluso antes de que la hoguera estuviera encendida. En el centro de la plaza, un poste se alzaba, envuelto en ramas secas, un altar para su piedad retorcida. Me arrastraron hasta él, con los guardias tirando de mis brazos como si fuera una muñeca de trapo. Mis pies desnudos dejaron un rastro de sangre en el suelo de tierra. Los gritos comenzaron cuando me ataron al poste. «Bruja, arde por tus pecados». Las palabras caían como pedradas, pero yo ya no las escuchaba. En su lugar, escuchaba algo más. Un murmullo bajo, un zumbido que venía del mismo suelo. Los espíritus que había invocado aquella noche en el bosque no se habían ido. Habían esperado junto a mí. «Confiesa y salva tu alma», dijo el pastor, acercándose demasiado, con su aliento hediondo de miedo y poder. Su voz pretendía ser firme, pero sus manos temblaban. Lo miré directamente a los ojos, y algo en mi mirada lo hizo retroceder. «No es mi alma la que debería preocuparte», susurré. El fuego estaba encendido, y el calor llegó primero, una ola sofocante que hacía difícil respirar. Las llamas bailaban como criaturas vivientes, subiendo lentamente por los maderos, devorando las ramas con un crujido escalofriante. Sentí el primer mordisco del fuego en mis pies.
un dolor agudo que se expandía como un veneno. Mi carne comenzó a arder, con el olor acre llenando el aire, arrancando gritos y sollozos de algunos en la multitud. Otros, sin embargo, sonrieron. El dolor era insoportable, un sufrimiento que arrancaba las lágrimas de mis ojos y los gritos de mi garganta. Pero mientras el fuego subía, algo dentro de mí despertaba. No era desesperación, ni miedo, era rabia. Una furia tan antigua como la tierra misma, nacida del odio que me había arrojado a esta hoguera. La furia no era solo mía, era la de todas las mujeres como yo, de las que habían sido silenciadas, destruidas, reducidas a cenizas por manos que creían santas. Cerré los ojos mientras el fuego llegaba a mi cintura. En medio del dolor, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era solo mi carne la que ardía, era mi espíritu, mi conexión con lo que está más allá. Las palabras del ritual inacabado en el bosque volvieron a mi mente y las pronuncié con un hilo de voz. Era un conjuro a medias, una promesa rota que ahora completaba con mi último aliento. El cielo comenzó a oscurecerse. No eran nubes comunes. Era como si un velo negro se extendiera sobre Salem, tragándose la luz del sol. La multitud murmuraba, inquieta, y algunos cayendo de rodillas. Pero no era arrepentimiento lo que los movía, era terror. El fuego alcanzó mi pecho, pero yo ya no gritaba. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el horizonte, donde algo parecía moverse entre las sombras. Un viento gélido barrió la plaza, apagando algunas antorchas y derribando sombreros. Las llamas que me consumían parpadearon, como si temieran desaparecer antes de terminar su trabajo. El poste crujió bajo mi peso, pero mi espíritu se alzó amenazante. «¡Es su maldición!», gritó alguien en la multitud. El caos estalló. La gente corría en todas direcciones, tropezando unos con otros, derramando lágrimas y suplicando a un Dios que no parecía escucharlos. Pero yo sí los escuchaba. En el filo entre la vida y la muerte, me di cuenta de que mi venganza había comenzado antes de que mi cuerpo terminara de arder. Con un último suspiro, dejé que mi espíritu se liberara. Fue como si el fuego me hubiera transformado, no en cenizas, sino en algo más, un eco eterno, una fuerza que no podía extinguirse. El viento aulló con furia, arrancando ramas y levantando el polvo en remolinos que parecían formar rostros, figuras que observaban a los habitantes de Salem con ojos vacíos. Cuando mi cuerpo finalmente se derrumbó en la hoguera, no quedaba luz en Salem, solo un silencio pesado, roto por el crujir de mis restos y el murmullo del viento. Pero ese viento llevaba mis palabras, las últimas que pronuncié en este mundo. Yo regreso, no como carne, sino como sombra. Yo regreso, no con amor, sino con hambre. Salem nunca dormirá. Esa noche, nadie en Salem pudo cerrar los ojos. Las puertas se cerraron con doble cerrojo. Las ventanas fueron cubiertas con mantas, pero el frío seguía entrando. Los animales no dejaban de gemir, y el bosque parecía acercarse más, como si las ramas de los árboles quisieran envolver al pueblo en su abrazo. Los primeros en escucharme fueron los niños, pequeños susurros en sus oídos mientras dormían, palabras incomprensibles que los hacían despertar llorando. Después fueron los hombres, viendo figuras en las sombras, rostros que no deberían estar allí, ojos que brillaban en la oscuridad. Las mujeres sintieron el peso de mi presencia en sus pechos, una presión que les robaba el aire mientras intentaban rezar. Pero esto era solo el principio. Mi venganza había comenzado, y Salem nunca volvería a ser la misma.
La noche en Salem se expandió más allá de lo natural, como si al mismo tiempo hubiera decidido detenerse para presenciar el destino del pueblo. Lo que comenzó como susurros se transformó en un cántico, un ritmo oscuro que resonaba en los rincones más profundos de cada hogar. Los habitantes escuchaban, pero no podían identificar de dónde venía. Era como si la misma tierra estuviera hablando, como si las raíces bajo sus pies estuvieran susurrando mi nombre. Tituba, decían las voces, al principio suaves, como una brisa, pero luego crecieron en intensidad, repitiendo mi nombre hasta que se convirtió en un rugido ensordecedor. Los niños lloraban desconsolados, abrazados a sus madres, que temblaban con las manos apretadas contra sus labios, intentando reprimir sus propios gritos. Los hombres agarraban Biblias con dedos temblorosos, recitando versículos al azar, pero las palabras parecían perder todo poder, desmoronándose en sus lenguas como cenizas. En las casas, las velas parpadeaban y se apagaban sin aviso. En la penumbra, los reflejos en los espejos se movían solos, mostrando figuras que no estaban en la habitación. Las sombras se alargaban, serpenteaban por las paredes, como si buscaran algo o a alguien. Nadie se atrevía a mirar directamente. El aire estaba cargado de un olor extraño, como flores podridas mezcladas con humo. Era el olor de mi presencia. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar por sí solas. No eran campanadas regulares. Cada golpe era irregular, como si una mano invisible las hiciera vibrar con fuerza. Los habitantes se reunieron en la plaza, con sus rostros pálidos y susurros desesperados llenando el aire. «Reunámonos en oración», dijo el pastor, pero incluso él dudaba de sus palabras. El miedo lo consumía. Sus ojos evitaban el poste carbonizado donde horas antes mi cuerpo había ardido. Entonces, el suelo comenzó a temblar. Primero fue un leve temblor, apenas perceptible, pero rápidamente se intensificó. Las piedras del camino crujían y los techos de las casas rechinaban como si algo bajo la tierra intentara salir. «Es ella», gritó una mujer, señalando hacia el bosque. Todos voltearon, pero no había nada visible, solo la negra oscuridad entre los árboles. Sin embargo, sentían algo acercándose. El viento comenzó a soplar con fuerza, pero no era un viento natural. Traía susurros, llantos, risas distorsionadas que parecían salir de bocas invisibles. «Tituba», gritó una niña señalando el cielo. Allí, entre las nubes negras, se dibujaba una figura. Mi figura. Mi rostro parecía más grande que la luna. Mis ojos, dos pozos negros que se clavaban en sus almas. No era mi carne, era mi espíritu, retorcido y amplificado por el dolor y la furia. Era mi verdadera forma, la que Salem había creado con su odio. De pronto, las puertas de las casas comenzaron a abrirse de golpe. Los hombres corrieron hacia ellas, intentando cerrarlas, pero no pudieron. Algo invisible las empujaba, y el frío que entraba no era un frío cualquiera. Congelaba más que la piel. Se filtraba en los huesos, en los corazones, robándoles el calor y la esperanza. Las luces en las ventanas comenzaron a apagarse una por una. En el bosque, los árboles crujían y las ramas parecían extenderse hacia el pueblo, como manos buscando algo que atrapar. Una anciana cayó de rodillas en medio de la plaza, gritando: «La maldición está sobre nosotros. La hemos traído con nuestro odio». El pastor intentó hablar, pero su voz se quebró. Las palabras no salían, y cuando abrió la Biblia, las páginas estaban en blanco. Era como si las escrituras hubieran sido borradas por mi presencia, como si no quedara lugar para la salvación en Salem.
De repente, todo se desencadenó. Primero fue una niña pequeña, de cabello oscuro y ojos vacíos, la que surgió de las sombras. Caminaba descalza, arrastrando los pies, y aunque nadie la reconoció, todos sintieron que sabían quién era. Era una de las niñas que Salem había enterrado años atrás, una víctima de la fiebre que arrasó el pueblo. Su boca se abrió lentamente, y de ella salieron las palabras que nadie quería escuchar. Tituba está aquí. Tras ella, más figuras comenzaron a emerger del bosque. Eran los muertos de Salem, los hombres y mujeres que habían perecido en la horca o en la hoguera, aquellos que el pueblo había olvidado en su prisa por sobrevivir. Sus cuerpos estaban deformados por el tiempo y la tierra, pero sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. No caminaban hacia la gente, simplemente estaban allí, observando, juzgando. El pastor finalmente gritó: «¡Al templo! Refugiémonos en la casa del Señor». Pero cuando la gente corrió hacia la iglesia, encontraron las puertas cerradas. Nadie pudo abrirlas. En las ventanas, en lugar de vidrieras, vieron sus propios rostros deformados por el miedo. Vieron lo que eran realmente. Y entonces, el cielo se rompió. Una lluvia de fuego cayó sobre Salem. No era un fuego natural. Las gotas ardían con una intensidad que convertía la piedra en polvo y la carne en humo. La plaza se llenó de gritos. Algunos intentaron correr, pero no había lugar donde esconderse. En medio del caos, mi risa resonó. Un sonido profundo y burlón que venía de todas partes y de ninguna. Era la risa de alguien que finalmente había reclamado lo que le pertenecía. Las casas comenzaron a arder, pero el fuego no era lo más aterrador. En cada llama, los habitantes veían rostros, figuras que se burlaban de ellos, que les mostraban sus propios pecados. No había escapatoria. Salem había sellado su destino. En medio de la destrucción, los niños dejaron de llorar. Sus ojos, llenos antes de lágrimas, estaban ahora vacíos. Habían dejado de ser ellos mismos. Caminaban entre los adultos, cogiéndose de las manos y yendo hacia el bosque, adentrándose en las sombras, donde sus gritos desaparecían en un silencio aterrador. Fueron los únicos supervivientes. Cuando el último edificio cayó y las llamas finalmente se extinguieron, Salem ya no existía. Solo quedaban cenizas, y en esas cenizas mi rastro. Un eco que se repetiría en cada rincón de la tierra, donde el odio volviera a levantar hogueras. Yo no era solo Tituba. Yo era la voz de todas las mujeres que habían ardido antes que yo. Y Salem no sería el último lugar donde mis pasos resonarían. Desde las tierras grises de Salem, nos movemos al bullicioso pero inquietante corazón de Nueva Orleans, donde otra mujer, siglos después, se enfrentaría a fuerzas igualmente implacables. Marie Laveau, la reina del vudú, no fue una víctima como Tituba, sino una maestra de las sombras. Pero incluso quienes dominan lo desconocido no están a salvo de su abrazo. Las fuerzas oscuras no distinguen entre esclava o reina. Solo esperan. Y cuando llaman, nadie está preparado para lo que vendrá. Prepárate para sumergirte en una historia de poder, legado y un destino que no puede ser eludido, donde el pasado no es un eco lejano, sino una presencia viva que reclama su lugar. Marie Laveau no solo desafió su época, dejó una marca que resuena hasta hoy, como un murmullo que crece en intensidad. Y quizás, si escuchas con atención, podrás oírlo tú también. La primera vez que sentí la frialdad de su presencia, estaba frente al espejo. Era como si la habitación entera hubiese contenido el aliento. La mansión de mi abuela,
una reliquia destartalada en el corazón de Nueva Orleans, me devolvía el reflejo de unos ojos que no eran míos. Aunque eran de un marrón profundo, brillaban con una intensidad que hacía que mi propia mirada pareciera apagada. Una sensación de ser observada desde dentro de mi carne me erizaba la piel, como si mi cuerpo fuera un vestido prestado. La mansión había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Una reliquia orgullosa que mi abuela siempre defendía como un escudo contra el mundo exterior. «Esta casa nos cuida porque nos conoce», solía decir mientras pasaba sus dedos arrugados por las viejas paredes, como si hablara con un ser vivo. Era ella quien mantenía los secretos de la casa, una guardiana incansable que parecía estar en constante diálogo con las sombras que se alargaban en las esquinas. Me contaba historias de la familia, de cómo la mansión había sido un refugio y un legado, pero también una carga. Su voz bajaba al hablar de Marie Laveau. «Hay cosas que no se deben desenterrar», advertía, con los ojos fijos en los retratos familiares descoloridos que decoraban el salón. Pero yo veía algo más allá de la simple cautela en su mirada, un miedo reverencial. Tras su muerte, la casa dejó de sentirse como un refugio y empezó a parecer más a una prisión. Las sombras, antes familiares, se tornaron desconocidas y el aire se volvió pesado, como si la mansión hubiera perdido a su centinela. Un día, cuando limpiaba el salón principal, encontré el baúl que cambiaría mi vida, como si hubiera estado esperando a que la guardiana desapareciera para revelarse. Estaba escondido en un compartimiento secreto bajo las tablas del piso, cubierto con un paño deshilachado y rodeado de sal petrificada. Dentro, los objetos parecían sacados de un museo de lo macabro. Frascos con líquidos oscuros, un cráneo de animal tallado con símbolos y un libro que emanaba un hedor a tierra húmeda y sangre seca. Pero lo que capturó mi atención fue una pequeña muñeca de trapo con alfileres clavados en el torso y una trenza de cabello humano atada a su cuello. La reconocí de inmediato. Esa trenza, fina y brillante, era idéntica a la que había visto en un retrato antiguo de Marie Laveau, la reina del vudú. Mi abuela siempre hablaba de ella como quien menciona a un dios caído, con una mezcla de respeto y miedo. Marie está en nuestra sangre, pero eso no significa que sea nuestra aliada, decía con un tono que siempre me dejaba más preguntas que respuestas. Una vez, siendo niña, la vi arrodillada frente a un altar improvisado, con una vela encendida y una fotografía descolorida de Marie Laveau. Sus labios murmuraban palabras que no entendí, pero cuando me vio, el terror en su rostro fue suficiente para que me quedara en silencio. «Nunca hagas preguntas, niña», me advirtió, sujetando mis hombros con una fuerza que me dolió. Pero ahora, frente al baúl, las palabras de mi abuela parecían un eco distante. Mi curiosidad, alimentada por años de preguntas sin respuesta, me venció. Al abrir el libro, una corriente helada atravesó mi cuerpo, como si el aire mismo hubiera cambiado. Esa noche soñé con Nueva Orleans, un laberinto de susurros y velas, con un altar esperando al final del camino. Desperté sudando, con un sabor a cenizas en mi lengua y un ardor en mi piel. Unas marcas aparecían y desaparecían, unos dibujos de serpientes y símbolos que parecían cobrar vida bajo mi mirada. Cada aparición me dejaba más débil, como si algo estuviera reclamando mi cuerpo desde dentro. Primero llegó el susurro, un eco débil que parecía surgir de las sombras. «Tú me llamaste», murmuraba, dejando un silencio opresivo en el aire. Una noche desperté en el salón, rodeado de círculos de harina y velas negras encendidas.
Mi boca pronunciaba palabras en una lengua que no conocía. Una melodía oscura que llenaba la habitación sin que pudiera detenerla. Fue entonces cuando una figura etérea emergió del humo de las velas. Era una mujer de porte imponente, con un turbante adornado y una presencia que helaba la sangre. Sus ojos, llenos de fuego y oscuridad, se fijaron en los míos y sentí que algo dentro de mí se quebraba. «Tú me llamaste», repitió, esta vez con una voz que llenó la habitación como un trueno. Sus palabras no eran una acusación, sino una declaración, como si hubiera estado esperando este momento durante siglos. Tras su aparición, las noches se volvieron interminables y la casa, un ser vivo que me vigilaba. Las marcas en mi piel crecían. Serpientes y calaveras formaban un mapa imposible de borrar. Intenté limpiar los círculos de harina, pero las líneas parecían parte de la madera, y cada noche las velas negras se encendían solas. En mis sueños, mis manos ofrecían sangre a un altar desconocido, con el olor a cobre y humo persiguiéndome incluso al despertar. Intenté evitar dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, algo me arrastraba de vuelta. Era como si una vida ajena estuviera invadiendo la mía, reclamándome como suya. Intenté huir de la casa. Pasé una noche en un hotel, al otro lado de la ciudad, pero los susurros me siguieron. A la medianoche, las luces comenzaron a parpadear y una sombra cruzó la habitación. Me levanté de golpe y al mirarme en el espejo del baño, vi que mis ojos habían cambiado. Ahora brillaban con la misma intensidad que los de Marie Laveau. Cuando regresé a la casa, lo hice con una mezcla de resignación y determinación. Sabía que me debía enfrentar a lo que fuera que estaba sucediendo. Encontré el baúl nuevamente y lo abrí, esta vez con más cuidado. Descubrí un compartimiento oculto en el fondo, que contenía un pequeño frasco con un líquido rojo oscuro y un colgante con una serpiente tallada. Al tocar el colgante, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo y los susurros se transformaron en un grito que llenó la habitación. Marie no era solo un fantasma, era algo más antiguo y más oscuro, algo que había esperado siglos para regresar, y yo era la llave que necesitaba para abrir la puerta de su regreso al mundo. La voz no era un eco, sino un peso que crecía cada noche. Las marcas en mi piel brillaban débilmente, quemando cada vez que intentaba ocultarlas, como si exigieran ser vistas. Las muertes comenzaron poco después de desenterrar el baúl. La primera fue la del señor Carraway, el vecino al que nunca le gustaron los extraños ruidos que salían de la mansión. Una noche, mientras estaba sentado en su porche, el aire pareció congelarse a su alrededor. Según el testimonio de su esposa, el señor Carraway comenzó a murmurar incoherencias, señalando hacia la casa con ojos vidriosos. Gritó algo sobre una serpiente en las sombras, pero no había nada allí. A la mañana siguiente, lo encontraron flotando en el río Mississippi, con la piel pálida, cubierta de marcas que parecían grabadas con fuego. No eran simples símbolos, las líneas se movían, retorciéndose como si fueran lombrices vivas que intentaban escapar de su cuerpo. Los pescadores que hallaron su cadáver afirmaron haber escuchado susurros provenientes del agua, un sonido que describieron como un coro de voces antiguas, cantando en una lengua extraña. Esa noche soñé con él. Estaba en el salón principal de la casa, gritando mientras una figura envuelta en sombras colocaba una serpiente negra alrededor de su cuello. La serpiente no apretaba, pero cada vez que respiraba, sus colmillos parecían hundirse más profundo en su carne, drenando no su sangre, sino su vida. Luego fue la señora Delacroix,
una anciana que había vivido siempre en el barrio, dueña de una pequeña tienda de antigüedades repleta de objetos que mi abuela despreciaba. «Es una ladrona de almas», decía, refiriéndose a cómo había comprado reliquias vudú de nuestra familia para revenderlas como simples decoraciones. Una tarde, mientras cerraba su tienda, los clientes en las cercanías reportaron haber escuchado un grito que los dejó paralizados, un sonido que describieron como el lamento de alguien que estaba siendo arrancado de este mundo. Cuando encontraron su cuerpo al día siguiente, estaba en el callejón trasero de su tienda, pero no parecía humano. Su piel estaba endurecida, como la cera derretida de las velas negras que la rodeaban. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban imágenes que no podían ser vistas por quienes la descubrieron, pero que los hicieron retroceder horrorizados. Los policías que respondieron al llamado tuvieron que ser reemplazados después de balbucear acerca de figuras con garras que danzaban en las paredes del callejón. Esa noche, mis marcas ardieron como si estuvieran siendo tatuadas con hierro caliente. En mi sueño, vi a la señora de la Croix frente a su mostrador, luchando contra sus propias manos mientras éstas sacaban un frasco de la trastienda. El líquido en su interior parecía vivo, retorciéndose como una masa de insectos. Cuando lo derramó sobre el piso, una figura femenina emergió del humo, sus ojos ardientes con el brillo de 1000 velas. Antes de que pudiera reaccionar, la figura alzó una mano y Delacroix se desmoronó, dejando atrás un cascarón vacío. Cada muerte no solo me dejaba más aterrada, sino que parecía estrechar el lazo entre Marie Laveau y yo. Las marcas en mi piel ya no eran estáticas, se movían, cambiaban, y cada vez que alguien moría, sentía que algo se asentaba en mi pecho, como si una fuerza antigua estuviera reclamando su lugar en mi cuerpo. Las sombras de la mansión se hicieron más densas, más vivas, y los susurros se transformaron en cánticos que resonaban en cada rincón. No podía escapar, y con cada muerte, Marie parecía más tangible, más presente. Mi mente comenzó a fragmentarse. No sabía si los sueños eran realmente sueños, o si estaba siendo testigo de las muertes en tiempo real. En cada uno, veía mis propias manos ejecutando los rituales, derramando sangre y murmurando palabras en una lengua que nunca había aprendido. Las imágenes eran tan vívidas que despertaba con las manos cubiertas de tierra y sangre seca. Intenté resistirme. Quemé las velas negras, destruí los círculos de sal y guardé el libro en el lugar más profundo que pude encontrar. Pero nada funcionó. Las marcas seguían allí, y los susurros en mi cabeza se volvieron gritos. «Esto es tu destino», decían. «No puedes escapar de lo que eres». Desesperada, abrí los diarios de mi abuela. Las páginas temblaban bajo mis dedos, como si temieran ser leídas. Entre líneas apresuradas y tachones, encontré una confesión, un pacto que ataba nuestra sangre a Marie Laveau, un vínculo imposible de romper. Marie está en cada una de nosotras, observando, esperando. Su alma se unió a nuestra sangre para garantizar su regreso, escribió mi abuela. Sus palabras estaban llenas de una frustración desgarradora. Había intentado romper el ciclo, consultando sacerdotes y practicantes de magia, buscando formas de liberar a nuestra familia de esa herencia maldita. Pero al final, en sus palabras desesperadas, dejó una confesión. «Fracasé, pero tal vez tú, mi niña, encuentres una salida». Ese rastro de esperanza en sus palabras me quebró. Sentí su dolor, su lucha, y también el peso insoportable de sus expectativas. Mis manos comenzaron a actuar por sí solas. Me llevaron al cementerio de Saint-Louis, al mausoleo de Marie Laveau.
El aire estaba cargado de electricidad y la luna parecía más brillante de lo normal. Con el libro en mis manos, empecé a recitar las palabras que había leído tantas veces en mis sueños. El suelo tembló bajo mí y el aire se llenó de un hedor a azufre. Sentí que algo se desgarraba dentro de mí, como si una parte de mi alma estuviera siendo arrancada. Marie Laveau emergió de las sombras, su forma espectral solidificándose ante mí. Su mirada era intensa y su sonrisa cruel. Por fin, dijo con su voz resonando en mi cabeza. Supe en ese momento que no había vuelta atrás. El aire en el cementerio parecía volverse líquido, denso y abrasador. Mis pies, aunque ya no eran míos, me llevaron hasta la entrada de la mansión, donde las puertas se abrieron con un gemido agónico. Cada rincón estaba vivo, observándome. En el reflejo del espejo del salón, vi mi rostro, pero no era yo. Era Marie. Su sonrisa era fría, victoriosa, pero había algo más. Un destello en sus ojos que me hizo sentir que, incluso atrapada en mi propio cuerpo, todavía podía verla, podía luchar. Esa noche, el susurro se convirtió en un coro. No estaba sola. Desde cada rincón del cuarto emergieron sombras, mujeres cuyos rostros reconocía de los viejos retratos familiares. Sus cuerpos temblaban, sus labios se movían como si estuvieran rezando. Una de ellas se me acercó. Sus ojos reflejaban mi desesperación. Nosotras también lo intentamos, pero siempre regresa, dijo. Su voz era un eco, como si viniera de siglos atrás. Cuando desperté, la mansión estaba vacía, o al menos eso parecía. El libro seguía en mis manos, pero las marcas en mi piel ya no eran simples símbolos. Se habían convertido en un lenguaje vivo que fluía y cambiaba, como si intentara comunicarse conmigo. El espejo frente a mí ya no reflejaba la habitación. En su lugar, mostraba un rostro tras otro. El mío, el de mi madre, el de mi abuela, todas encadenadas en una procesión interminable de ojos brillantes. Y entonces, por primera vez, escuché mi propia voz mezclada con la de Marie, resonando desde algún lugar más allá del vidrio. Tú eres la llave, pero las puertas nunca se cierran por completo. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que el libro no se quedará en mis manos por mucho tiempo. Cada vez que cierro los ojos, veo nuevas puertas, nuevos nombres. Y tal vez tú, que me escuchas, sientas algo. Un susurro en la oscuridad. Un símbolo que aparece donde no debería estar. Si lo haces, será mejor que corras, porque Marie ya no está esperando. Está viniendo. Tituba y Marie Laveau vivieron en épocas diferentes, separadas por siglos y contextos, pero unidas por un mismo hilo oscuro, el poder incontrolable de lo desconocido. Una, marcada como víctima, y la otra, como reina de su propia oscuridad. Pero ambas dejaron un legado que aún palpita en los rincones de nuestra historia. Sus vidas nos recuerdan que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no distinguen entre inocencia o ambición y que siempre encuentran una forma de regresar. Las sombras del bosque de Salem y las calles de Nueva Orleans nunca desaparecieron. Estas historias no terminan aquí. Se convierten en ecos que resuenan en quienes las escuchan, en quienes se atreven a mirar más allá de la luz. Que esos ecos te alcancen, porque en el mundo de las sombras nada permanece dormido para siempre.